Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra conclusión de este estudio tan maravilloso que hemos llevado a cabo a lo largo de ya varias noches. Han sido varias semanas las que nos hemos reunido y hoy nuestra última reunión, nuestra segunda parte de la conclusión, donde vamos a cerrar toda nuestra historia. Realmente no hemos añadido nada a lo que ya hemos visto, estamos concluyendo, cerrando, aclarando dudas. Ayer tratamos de brindar o de abrir otro espacio aparte de este Facebook a través de Zoom, de una videollamada. La tecnología no nos ayudó mucho, tampoco la conexión y bueno, al final no resultó mucho como lo habíamos planeado. Y para evitar perder tiempo el día de hoy, lo cual esto ha sido muy valioso, hemos preferido transmitirlo únicamente por Facebook. Las personas que nos acompañaron ayer en la llamada, los invitamos pues a que continúen por aquí, por Facebook, no se queden esperando algún enlace. Lo vamos a hacer únicamente por aquí. De todas maneras, recordarles que ustedes pueden realizar sus comentarios o sus preguntas por medio de los comentarios, ¿sí? En tiempo real nos van a aparecer y las vamos a poder aclarar por la transmisión, ¿sí? Ese es el objetivo y ese siempre ha sido el objetivo de realizarlo de manera en vivo, transmitir el estudio en vivo, ¿sí? Que ustedes puedan hacer parte, pueden ser partícipes en tiempo real de este estudio. Entonces, quisiera comenzar nuestra segunda parte leyendo Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así: Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Y por qué traigo este pasaje a nuestra conclusión? Para resaltar el hecho de que todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido en este estudio debe ser tomado, debe tomarse de una manera muy personal, de manera muy personal. En realidad este estudio, todo lo que hemos visto, todo lo que la palabra de Dios nos ha dicho en este tiempo, la Biblia, cómo ha afectado nuestras vidas, cómo está siendo afectada nuestras vidas, nuestra vida por lo que hemos aprendido, por lo que hemos visto, por lo que hemos entendido, ¿sí? ¿Cómo está cambiando esto mi vida? ¿Cómo se ha visto afectada? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Eso debe ser tomado de una manera muy personal. Esto, lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, cómo está afectando su vida de manera personal. Pues bien, continuando con nuestra conclusión, con nuestro repaso de la historia, el cual dejamos ayer en el nacimiento de Moisés, vamos a continuar ahí mismo en Hebreos capítulo 11, el versículo 24, dice, capítulo 11, versículo 24 de Hebreos: Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Vemos cómo cuando Moisés crece, su mirada, su fe está puesta en Dios, en la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. No solamente está el Salvador, sino recordemos que Dios ya había anunciado la esclavitud de los hijos de Israel, de los descendientes de Abraham, pero que después de un tiempo determinado, 400 años, iban a ser liberados. La fe de Moisés estaba puesta en Dios, y aunque
aunque reconocía que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los descendientes de Israel iban a ser liberados, creyó que él iba a ser esa persona que iba a llevar a este pueblo a la liberación. Y sí, iba a ocurrir. Pero lo que ocurrió en el momento en que Moisés comenzó a tomar decisiones es que él comenzó a hacer las cosas a su manera. No se preocupó tanto por hacer las cosas a la manera de Dios. Recordemos que Moisés nos dice que visita a los israelitas, a este pueblo de Israel, y cuando ve que son maltratados, mata a un egipcio, lo esconde en la arena, como atribuyéndose para sí el título de libertador, sí, el título de esta persona que iba a venir a rescatar a los israelitas. Cuando su propio pueblo lo rechaza, lo rechaza como libertador, ¿quién lo nombró juez? ¿Quién lo nombró intermediario? Se da cuenta de que Faraón, o se entera de que Faraón se ha enterado que él ha matado a un egipcio y tiene que salir corriendo por su vida. Sin embargo, recordemos que la fe de Moisés estaba puesta en Dios. Y muchos años después, varios años después, Dios llama a Moisés precisamente para hacer lo que él había planeado hacer desde un principio, liberar a su pueblo. Pero esta vez iba a ser a la manera de Dios. Y Dios lo envía con unas palabras bastante importantes, bastante de peso, cuando Moisés dice: ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? Como de alguna manera insinuando, diciendo: yo no soy nadie. Dios no cambia las palabras de Moisés, ¿sí? Dios no le sube el ánimo. Dios no se preocupa por la autoestima de Moisés y le dice: Moisés, mira, tú sí eres alguien, tú tienes tu mirada puesta en mí, tú tienes tu fe puesta en mí, tú puedes, campeón, ánimo. No son las palabras de Dios. Dios lo envía con las siguientes palabras: ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Esa era la palabra de peso que recibió Moisés y que debió haberle subido el ánimo, pero no tenía la intención de hacerle creer a Moisés que era alguien, sino que alguien muy importante iba con él, y era el creador del universo, ¿sí? Cuando Dios le dice a Moisés: yo soy, Moisés le dice: ¿y quién? Si yo llego donde los israelitas, ¿quién me envió? Yo ya me presenté delante de ellos y dijeron: ¿quién te nombró como juez? ¿Sí? Moisés ya había pasado por todo eso, ¿sí? Pero esta vez era diferente porque era la manera de Dios. Y Dios le dice: cuando te presentes, diles: yo soy, te ha enviado. Yo soy, ¿sí? Yo soy, te ha enviado. El yo soy, Él es, Dios es. Nos habla mucho de estos atributos, de estas características, de la esencia de Dios. Él es, no fue ni será, es por toda la eternidad. El yo soy. Y entonces Moisés parte hacia Egipto y se presenta ante Faraón. Y miremos la fe una vez más de Moisés cuando dice que él prefirió por encima de todos estos, miren qué interesante el versículo 25 cuando dice: prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. O sea, antes, por encima de disfrutar todo esto, cuando él sabía que era momentáneo, él creció con lujos. Moisés creció en un espacio o en un contexto de ricos, ¿sí? Moisés era rico, ¿sí? Humanamente hablando, Moisés tenía dinero, tenía poder, creció en el palacio de Faraón, quien era el rey. Faraón no era nada más ni nada menos que el rey, y Moisés hacía parte de la familia real. Sin embargo, él sabía que eso era temporal. Todo ese dinero, todo ese poder era temporal, ¿sí? Y él lo compara, dice que todo esto lo llevaba a disfrutar de los placeres del pecado. No era una vida a la manera de Dios, y Moisés reconocía eso, y él prefirió ser maltratado, sufrir con el pueblo de Dios.
pero con la mirada en que, ay, sufrir por sufrir, no, es que esto no se trata de dinero, entonces yo rehúso el dinero y sufro aquí con el pueblo. No. Miren, el versículo 26 dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. ¿En dónde estaba puesta la mirada de Moisés? Moisés no conoció en vida a Jesús, él no podía hablar con propiedad de Jesús, Jesús de Nazaret, como hemos venido hablando en nuestro estudio, en nuestra historia, pero su mirada sí estaba puesta en el Salvador. Aunque él no tenía un nombre, en ese momento un nombre, Jesús, él sí tenía sus ojos puestos en el Salvador, ¿sí? En el Salvador, el libertador prometido allá en Edén. Y dice que era mejor tener la confianza puesta en ese Salvador que disfrutar de los tesoros de Egipto. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y cuando hablamos de recompensa, no es que él fuera a hacer algo para ganarse algo, ¿sí? Él lo único que había en su corazón era tener la confianza puesta en Dios, en la promesa que le había dado, su provisión, la de un libertador, y él sabía lo que iba a recibir de acuerdo a esa fe, ¿sí? Y es algo que vamos a seguir hablando en nuestra conclusión. Avancemos un poco, miremos el versículo 28, capítulo 11, versículo 28, nos dice, fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones, ¿sí? Estamos ahí en Hebreos, en el libro de Hebreos 11, acabamos de leer el versículo 28, nos narra una vez más lo que en su momento vimos y nos lo nombra una vez más, la Pascua. ¿Se recuerda la Pascua? Cuando Moisés llega nuevamente a Egipto y se presenta ante Faraón, Faraón se rehúsa a dejarlos salir libres y Dios envía una serie de plagas. Y recordemos cómo Dios envía estas plagas para humillar a los dioses egipcios, para humillar al mismísimo Faraón y mostrar su poder, para Dios mostrar su propio poder, mostrar su gloria delante de los egipcios y aún delante de su propio pueblo, los israelitas. Y una vez tras otra Dios enviaba plagas, las cuales afectaban al pueblo egipcio, pero no afectaban a los israelitas. La plaga afectaba a los egipcios, pero no afectaba a los israelitas. Dios estaba demostrando que eran el pueblo escogido por Dios. Pero envió una última plaga para todos, la cual afectaría a todos, tanto egipcios como israelitas, por más que fueran el pueblo de Dios. Dios no iba a tener favoritismo con este juicio que iba a enviar sobre la tierra de Egipto. Y lo que iba a hacer era pasar a medianoche y herir de muerte a todos los hijos primogénitos en Egipto. Eso era lo que iba a hacer Dios. Dios había anunciado la muerte, él mismo se iba a encargar de matar a todos los hijos varones, los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto, tanto egipcios como israelitas. Y entonces, ¿qué hace Dios? Establece o da instrucciones para la Pascua. El pueblo israelita debía matar un cordero, derramar su sangre y con su sangre untar el marco de la puerta. Untar el marco de la puerta. Y vimos cómo esto también era una sombra de lo que habría de venir. Como en la Pascua, cuando Dios viera la sangre, iba a pasar de largo. Pero cuando vimos cómo Jesús cumplió a cabalidad con todo lo que sería la Pascua, como esta Pascua que Dios instituyó en Egipto era una sombra que simplemente apuntaba a Jesús. Cuando Jesús es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es sacrificado, su sangre es derramada y todo aquel que esté cubierto por su sangre. ¿Y qué es estar cubierto con la sangre? Andar con una coquita y estarse rociando agua como si fuera la sangre de Cristo. Esto es el símbolo de Cristo, no. Esto es símbolo de la sangre de Cristo, me cubro, ¿sí? Para nada. Vimos
que lo único que le corresponde al ser humano es poner su confianza en Jesús. Y el momento en que su confianza está puesta en este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es cubierto con su sangre. Sus pecados son perdonados. Y el día del juicio, cuando todos estemos delante de Dios, ante ese juicio, y seamos juzgados por lo que hayamos hecho en vida, cuando venga el juicio de Dios sobre nosotros, vamos a estar cubiertos con la sangre de Jesús. Todo aquel que haya puesto su confianza en Jesús, porque recordemos que Dios es amor, es misericordia, pero también es justo, ¿sí? También es justo. Su justicia es perfecta, pero no es injusto por no pagarnos a nosotros por nuestros pecados. Él hace justicia al perdonar nuestros pecados porque nuestra confianza está puesta en Jesús y Él al morir, murió, fue sacrificado por nuestros pecados. Al morir, nuestros pecados fueron perdonados. Ahí se satisface la justicia, la perfecta justicia de Dios. La Pascua. Jesús es nuestro Cordero Pascual. Hace unos días alguien me preguntaba cuando hablábamos de la Pascua, y esto de las preguntas es muy bueno porque le permite a uno ver qué es lo que hay en el corazón de cada uno, como lo mencionaba al principio de la conclusión. Esto hay que tomárselo muy personal. Esto no es una simple historia, como, bueno, terminamos esta historia, vamos a ver otra historia de la humanidad. No, esta es la historia más importante de la humanidad, el trato de Dios con el ser humano y cómo a raíz del pecado Dios da un plan y Él mismo lo lleva a cabo. Esto debe ser tomado de manera muy personal, entonces por eso es muy importante y agradezco, ¿verdad?, mucho a las personas que dejan sus comentarios, sus preguntas, ¿sí? Y podemos aclararlas. Hace unos días, como lo mencionaba, hubo una persona que al ver la Pascua se preguntó y me preguntó, bueno, si la única manera de agradar a Dios es a través del sacrificio, el derramamiento de sangre, y eso es una muestra de mi fe, entonces, ¿qué hago ahora? ¿Sí? O sea, es como se está tomando de una manera muy personal y entendemos que esto es para nosotros, esto es para mí, esto es para usted, ¿sí? Si la Biblia, si Dios me dice que la única manera de agradarlo es a través del sacrificio y la sangre, yo debo preguntarme entonces, ¿cómo? Si esta es la manera, ¿cómo puedo yo hacerlo? Y eso era la pregunta de esta persona. Y me dijo, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Porque es como una encrucijada entre yo entiendo de que hoy en día yo no tengo que sacrificar un animal, pero al mismo tiempo Dios me está diciendo que debo sacrificar algo, porque es la manera en que se agrada. Entonces, no. Entonces, lo primero que yo siempre respondo a esa pregunta es, por favor, no vaya a coger su mascota y la sacrifique, no va a hacer nada, ¿sí? Eso en su momento, porque estamos en la Pascua, no podemos hablar de manera abierta de lo que hizo Jesús como lo estamos haciendo en esta conclusión, y porque en ese momento pues no se ha tratado el tema, no se ha tratado el sacrificio de Jesús. Pero ahora en nuestra conclusión podemos responderlo de manera clara, podemos tener una mayor claridad frente a eso, podemos unir de manera perfecta todas estas partes de la historia y entrelazarlas, relacionarlas, y cómo Jesús es nuestro sacrificio. Jesús sí aún sigue demandando sacrificio por el pecado. Es la única manera en que se satisface su justicia perfecta. Lo hablábamos ahora, cuando Moisés dijo, ¿y cuál es tu nombre? Si me preguntan de parte de quién vengo, de parte de quién voy, ¿sí? ¿Qué les digo? ¿Qué nombre digo? ¿Sí? Él dice, yo soy. Diles que yo soy te envía. Y es que cuando él dice yo soy, nos habla de esa inmutabilidad de Dios. Y para no utilizar palabras complejas y dejarlas en el aire, inmutabilidad lo único que significa o lo único que quiere decir es que Dios no cambia, no hay cambio en Él. Dios no era, como algunos a veces afirman de manera errada, es que el Dios del Antiguo Testamento y ahora el Dios del Nuevo Testamento, ¿sí?
el Dios de y el Dios de cómo así cambia. Ese no es mi Dios, ese no es el Dios que vemos en la Biblia. El Dios de la Biblia es el yo soy, Él es, no era y ahora es y después será. Él es, ¿sí? El yo soy. Y si de pronto, si de pronto no recuerdan muy bien el pasaje que estamos utilizando, recuerden que está por allá en Éxodo, ¿sí? Éxodo capítulo 3, versículo, más o menos el versículo 8, por ahí, ¿sí? Cuando Dios se le presenta a Moisés allí en el monte Sinaí, en una zarza ardiente, allí lo pueden encontrar. Eso nos habla muchísimo de Dios, es una verdad impresionante, maravillosa, absoluta. Él no cambia. Entonces sigue siendo el mismo Dios que demanda muerte por el pecado, un sacrificio, derramamiento de sangre. Y entonces, ¿qué nos corresponde ahora a nosotros? Poner nuestra confianza en ese Cordero Pascual. Jesús es nuestro Cordero de la Pascua, ¿sí? Él fue sacrificado por nosotros, derramó su sangre por nosotros, ¿sí? Su sangre ha cubierto el marco de nuestras vidas. ¿Y qué nos corresponde? Poner nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Fe, sacrificio y sangre. Y entonces vemos cómo el pueblo sale después de celebrar la Pascua. Efectivamente Dios hace lo que dijo que iba a hacer, porque Él no miente y Él había determinado juicio y llevó a cabo su juicio. Pasó a medianoche por todo el pueblo de Egipto, matando a todos los primogénitos, a todos los hijos varones mayores en cada familia. Pero donde viera la sangre, donde él vio la sangre, pasó de largo, pasó por encima. El juicio no llegó a esa casa, ¿sí? Y entonces vemos que debido a esto, a la última plaga, los israelitas salen de Egipto, atraviesan, se ven frente a un mar rojo, el cual es atravesado con toda y absoluta la ayuda de Dios, quien abre el mar rojo, y el pueblo de Israel cruza el mar, dice que como en tierra seca, o sea, era sobre tierra seca, no era como en un charquito o ahí que la marea había bajado, no, era tierra seca. Dice que el mar se abrió y los israelitas tenían el mar a cada lado como dos murallas de agua, eran dos paredes de agua y ellos ahí cruzando en medio del mar. Cuando llegan al desierto, recordemos que aunque en el momento en que ellos ven el milagro del Mar Rojo y cómo todo el ejército egipcio muere allí en el Mar Rojo, ellos alaban a Dios y cantan a Dios al ver su maravilla, su gloria, su poder. Pero si recuerdan cuando ya entrados en el desierto les da hambre, ¿qué hicieron? Se quejaron. Pero así todo Dios envía pan del cielo. ¿Recuerdan el maná? Pan del cielo. Y cuando les dio sed, Dios les dio agua de una roca, de una peña, una roca grande. Y una vez más vemos esta relación entre lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y Jesús. Como todo apuntaba a Jesús. Jesús, quien declaró ser el pan del cielo, el verdadero pan del cielo, en el cual se hallaba vida y vida eterna. Y que de él proviene el agua de vida, ¿sí? El agua de vida. Recordemos que cuando hablamos de agua, lo hablamos un poco en Juan capítulo 3, cuando nos dice nos habla del nuevo nacimiento por medio del agua y el espíritu, y vimos en otros pasajes, en Juan capítulo 15, si no estoy mal, que nos habla de cómo somos... Jesús le dice a sus discípulos que han sido limpiados con las palabras o han sido limpiados por su palabra, limpiados, que limpia el agua. Entonces, como las palabras de Jesús, las palabras de Dios, la palabra de Dios es el agua de la que habla la Biblia, ¿sí? La Biblia es el agua, la palabra de Dios es el agua. Entonces, Jesús es el verdadero pan del cielo, y sus palabras son esa agua que provee vida eterna. El pan del cielo y agua de la roca.
Y entonces llegan al Sinaí, y Dios allí en el Sinaí da su ley. Y como, si recuerdan lo primero que dijeron los israelitas cuando Moisés les anunció que Dios les iba a dar una ley, ¿si recuerdan? Haremos todo lo que Dios nos pida, obedeceremos de manera completa, obedeceremos todo lo que Dios nos mande. Para eso Dios les estaba dando su ley, para que ellos obedecieran y pudieran alcanzar esa relación con Dios que se había perdido en el Edén. La ley había sido dada o iba a ser dada para que el ser humano restableciera, restaurara por medio de su obediencia la relación con Dios. ¿No es cierto? Recordemos cuando vimos en Romanos que nadie puede restaurar esa relación con Dios por medio de la ley. Nadie puede ser declarado justo delante de Dios por la ley. La ley únicamente muestra el pecado del ser humano. Lo tenemos en Romanos, lo voy a leer, Romanos 3, versículo 19, dice: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Versículo 20, pues nadie, escuche bien, no muchos o pocos, la mayoría, la minoría, no, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente, miren, es algo muy sencillo, no es simple, es muy complejo, ¿sí? O sea, es mucho lo que hace, pero de manera sencilla, una manera sencilla de entender. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, ¿sí? Lo único, o el propósito, la función con la que Dios dio la ley, su función era mostrar, y siempre ha sido y seguirá siendo, el mostrarle al ser humano que es un pecador y que es incapaz de restablecer por sí mismo su relación con Dios. Dándole a los pobres, creando fundaciones, ayudándole a la viejita a cruzar la calle, siendo un buen hijo, siendo un buen papá, siendo un buen nieto, siendo un buen esposo, siendo un buen vecino, siendo un buen jefe, siendo un buen empleado, siendo una buena persona. De esa manera yo tengo una relación con Dios, doy la limosna y con eso estoy un poquito más cerca de Dios, ¿sí? Se trata de hacer las cosas bien. No se trata de hacer, se trata de ser, ¿sí? Ser una buena persona. Todo esto lo escuchamos, pero es completamente contrario a lo que Dios nos muestra a través de la Biblia. Nada de lo que usted y yo hagamos en nuestras fuerzas, a nuestra manera, puede restaurar nuestra relación con Dios. Nada. Y eso fue lo que Dios se encargó de demostrar al dar la ley. Este es mi estándar, dijo Dios. Este es mi estándar. Quien lo cumpla será aceptado por mí. Claro, el tema es que nadie puede cumplirlo. Y Él se encarga de decirlo, no miente. Él se encarga de decirlo. Nadie puede cumplir esto. Eso únicamente lo que hace es mostrar que somos incapaces de tener una relación con Dios, de restablecer, restaurar nuestra relación con Dios en nuestras fuerzas, a nuestra manera. Y entonces vemos que ya después el pueblo inmediatamente recibe la ley y dice, si la vieron y dijeron, oh, o la escucharon, no, nosotros lo vamos a hacer todo. Pero lo primero que hicieron, al ver que Moisés se tardaba en bajar del monte, fue construir un becerro de oro. ¿Sí recuerdan el becerro de oro? ¿Qué estaban haciendo ellos? Construyéndose su Dios, ¿sí? Como un gran amigo mío los llama Diosito, ¿sí? Estaban construyendo su Diosito. Este es mi Diosito. Ese era el Diosito de los israelitas en este momento, ¿sí? El Diosito que ellos iban a adorar. Y es que precisamente eso es lo único que podría hacer el ser humano, crearse un diosito, un idolito, ¿sí? Estos ídolos, estos diosesitos, porque el Dios del universo nadie lo creó, Él creó. Y Él no es un diosito, Él es Dios, el Dios soberano, el Dios creador del universo. Él es Dios.
¿sí? Y los israelitas construyeron este becerro de oro con la intención de adorarlo, porque según ellos ese fue el Dios que los sacó de Egipto. Incumpliendo nada más los primeros 2 mandamientos que Dios había dado, de tener únicamente a Dios como Dios, solamente adorarlo a Él y no hacerse ninguna imagen de Dios. Y entonces Moisés nos narra que desciende de este monte furioso y envía juicio de Dios Dios envía juicio pues delante o a los israelitas, y al final terminan arrepintiéndose por su pecado. Pero más adelante vemos cómo los israelitas vuelven y se quejan y se rebelan contra Dios, y Dios envía juicio al pueblo otra vez. Los israelitas dijeron: mejor morir en este desierto, devolvámonos a Egipto, yo prefiero morir. Y Dios dijo: ¿prefieren morir? Pues van a morir. Y Dios envía, si recuerdan, serpientes a que los mordieran, y todo el que era mordido por las serpientes moría. Pero Dios, de la misma manera que envía juicio, envía una manera de salvarse. ¿Sí recuerdan la manera que Dios proveyó para salvarse de las serpientes? Fue precisamente una serpiente, ¿sí? Mandó a Moisés a esculpir una serpiente de bronce, que la pusiera en un asta, o sea, en un madero, y todo el que mirara a esa serpiente con su confianza puesta en Dios iba a ser liberado o librado de la muerte, ¿sí? Ya no iba a sufrir la muerte por la mordedura de la serpiente. Todo el que era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente en un acto de fe, únicamente fe. Dios no mandó a que se laceraran, se dieran látigos, se arrastraran, no lo mandó a hacer nada más que un acto de fe, una mirada de fe, obviamente puesta en Dios. Recordemos que esta serpiente de bronce no podía hacer absolutamente nada, no tenía poder en sí mismo. Dios simplemente quería mostrar, quería indicarles, enseñarles algo por medio de esta manera, de esta provisión para salvarse. ¿Y qué era lo que les querían enseñar? Lo que muchos años después iba a hacer, lo que sí iba a tener importancia relacionada con el pecado. Esta serpiente, lo que Dios estaba haciendo por medio de la serpiente de bronce, únicamente era salvarlos de la muerte física. Al ser mordidos por la serpiente, ellos iban a morir físicamente. Pero un día, como Jesús se lo dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así sería levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyera en él se salvara, fuera salvo, ¿sí? No pereciera, no muriera eternamente, no recibiera el castigo de Dios, sino que fuera salvo. Dios una vez más estaba enseñando algo relacionado con Jesús, el libertador, el salvador prometido, y era que así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así Jesús fue levantado en un madero, fue levantado en una cruz, para que todo el que pusiera su confianza en Él, no todo aquel que comenzara a hacer buenas cosas, no todo aquel que comenzara a darle dinero a los pobres, comenzara a crear fundaciones, actos benéficos, ayudarle a la viejita a cruzar la calle, ir a ciertos lugares, ir, venir, no para esta clase de personas o estos actos. Solamente estaba Dios dejando al ser humano un acto de fe. Jesús sería clavado en una cruz, sacrificado, levantado en un madero, para que todo aquel que pusiera su confianza en Él fuera salvo, alcanzara la salvación prometida por Dios desde el Génesis. Ahora, pero es que yo no lo veo, ¿sí? Claro, eso le estaba hablando a las personas que estaban allí viéndolo crucificado, pero yo no lo veo, ni tampoco me puedo hacer una imagen de, voy a poder, porque ocurre, lo hemos visto, usted y yo quizá lo hayamos visto, como personas tienen a Jesús clavado en una cruz, ¿sí?
lo siguen. Voy a suponer que esto es uno de estos tantos ídolos que el ser humano se ha creado. ¿Cómo tienen a Jesús clavado en una cruz? Porque la Biblia dice que si lo miro con fe, pues voy a ser salvo. Pero eso no es lo que nos está diciendo la Biblia, eso no es lo que nos quiere decir Dios. Nosotros no necesitamos tener a Jesús clavado en una cruz. Jesús ya fue clavado en una cruz, y si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en ese acto que un día ocurrió y que tenemos la certeza de que así ocurrió porque Dios nos lo dice en la Biblia, que así ocurrió, si nuestros ojos, nuestra fe, nuestra confianza está puesta en ese acto, en que Jesús hizo eso por nosotros, nosotros somos salvados de la muerte, somos salvos, ¿sí? No vamos a recibir el castigo de Dios por nuestros pecados. Esa es la relación, esa es la referencia que tenemos de lo que ocurrió, y eso es lo que Dios espera de nosotros, un acto de fe. Ya fue dado el sacrificio, ya fue dado el derramamiento de sangre, nos corresponde un acto de fe, un acto de fe. Y recordemos que cuando Jesús muere allí en la cruz, ¿se recuerdan qué fue lo primero que ocurrió en el momento en que Jesús entregó su espíritu? O sea, que murió. Nos dice que Jesús murió, y en ese instante el velo fue rasgado de arriba a abajo. ¿Cuál velo? ¿Sí recuerdan? Dios le instruyó allí en el desierto, Dios instruyó a Moisés para que construyeran un tabernáculo en el cual iba a habitar la presencia de Dios. Este tabernáculo, esta carpa, que más adelante se iba a volver un templo, que uno de los hijos del rey David, recuerdan, Salomón, el rey Salomón construyó un templo, una imagen del tabernáculo ya establecida, ya firme, un templo en el cual estaba adentro el lugar santo y un lugar más pequeño, el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. Y este velo separando estos lugares, este velo, esta cortina separando ese lugar santísimo. Y nos dice que cuando Jesús muere, este velo es rasgado de arriba a abajo y es abierta la entrada al lugar santísimo. Por medio de Jesús tenemos entrada a la presencia de Dios. Y no es que Jesús haya abierto la entrada, haya abierto la puerta, esta entrada, tengamos acceso y ahora ya podemos entrar así, de manera confiados, en nuestras propias fuerzas a la presencia de Dios. No, entramos a la presencia de Dios por medio de Jesús. Él es nuestro intermediario, Él es nuestro intercesor. Hablamos con Dios, entramos a la presencia de Dios, podemos hablar con Dios de manera confiada, podemos hablar con el Padre de manera tranquila por medio de Jesús, en el nombre de Jesús. Él es nuestro intermediario. Nada de lo que nosotros hagamos, hayamos hecho o vayamos a hacer nos va a permitir hablar con Dios de manera confiados en nuestras propias fuerzas. Nada de lo que nosotros hagamos nos permite o nos da este privilegio. Es lo que Jesús hizo en esa cruz. Es lo que Jesús hizo, fue el sacrificio de Jesús, lo que nos permite hablar con el Padre de manera confiada. Es lo que nos permite tener esa relación nuevamente con Dios. ¿Recuerdan la relación que se rompió? La que Dios por medio de la ley dijo que no podemos restablecer en nuestras propias fuerzas. Bueno, por medio de Jesús, por lo que Jesús hizo, esa relación es restaurada nuevamente. Por medio de Jesús. Él es quien está en medio. Él es nuestro intermediario, nuestro intercesor. Él ruega por nosotros. Como he escuchado algunas veces rogar estas palabras de ruega por nosotros los pecadores, lo he escuchado algunas veces en contextos que no debería de ser, y a personas o a seres o a cosas que no deberían de ser. Jesús, a Él sí podemos decirle de manera confiada, ruega por nosotros los pecadores, al Padre,
¿sí? Ruega al Padre por nosotros porque Él es nuestro intermediario, Él es ese intercesor, Él es ese puente, ¿sí? Él es esa conexión entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Ahora nosotros podemos hablar con Dios. Ahora usted puede hablar con Dios de manera confiada. Si usted cree que Dios no lo escucha, recuerde, si su confianza está puesta en Jesús, Él lo escucha y Él responde. Si usted no tiene a Jesús como su interés, no está puesta en Jesús, Dios no lo va a oír, porque Dios únicamente oye a su Hijo, aquel que murió en la cruz, aquel en quien se deleita, de quien dijo cuando estaba siendo bautizado: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Y nos presentamos al Padre por medio de Jesús. Él fue quien rasgó ese velo. Ahora por medio de Él podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios y hablar con Dios, con nuestro Dios. ¿Cuántas y cuántas situaciones vemos en la Biblia que nos relacionan con la vida, con la muerte, con la resurrección de Jesús? ¿Cuántas situaciones, cuántas cosas en la historia que nos muestran el verdadero significado de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús? Y es importante que todo esto tenga una aplicación personal, que todo esto nosotros lo veamos de una manera personal. Todo esto ha ocurrido por usted y ha ocurrido por mí. Miremos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dice que nosotros fuimos salvados por gracia cuando creímos. Si usted creyó, yo creí, fui salvo por gracia. No es que yo haya hecho algo y me haya merecido la salvación. Nos dice, no es un premio, es un regalo. Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O sea, ninguno de nosotros puede sacar pecho, enorgullecerse de ser salvo, de recibir la salvación de Dios, porque es un regalo. Un regalo que recibimos por Jesucristo. Que recibimos de Jesucristo en un acto de fe. Confiamos en que así es. Lo recibimos por fe. Es un regalo. Confiamos en que así fue, así es. ¿Sí? Dios nos salvó por su gracia. El poder, vemos una vez más y vimos muchas veces cuando hablamos de Jesús, del poder de Jesús. El poder de Jesús. Y recordemos que Jesús tiene poder. Nos lo mostró cuando mostró este poder en los milagros. Y Él tiene poder para perdonar pecados. ¿Se recuerdan la parte en la historia del paralítico? Cuando este paralítico es presentado a Jesús y lo que Jesús dice es: tus pecados son perdonados. Y las personas dijeron: pero solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús demostró que tenía poder para mostrar pecados al sanar a este paralítico, ¿sí? Fue la evidencia de que Jesús tenía el poder para perdonar pecados y de que no solamente tenía el poder para perdonar pecados, sino que es que Él era Dios, Él es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo y tiene poder para perdonar pecados. Las personas que estaban ahí tenían razón, solamente Dios puede perdonar pecados, pero es porque Jesús es Dios y Jesús puede perdonar pecados. Recordar una vez más la naturaleza de Jesús. Jesús no pecó,
Él no tuvo pecado, Él no pecó, y al hablar de la naturaleza de Jesús es precisamente porque Él no nació de un padre humano, Él no es descendiente de Adán, Él no heredó ese pecado natural con el que nacemos todos. Él no nació con ese pecado porque Él no es descendiente de Adán, Él nunca pecó, nació santo, apartado del pecado, y por esa razón Él pudo vencer la muerte. Recordemos que Él murió, pero resucitó al tercer día, porque la muerte no pudo con Él, ¿sí? Él venció la muerte. Él mostró una vez más su poder, su santidad, su poder para vencer la muerte. La muerte no pudo con Jesús. Y un día, cuando hablamos de que Jesús resucitó, es porque hablamos de que no solamente resucitó, sino cuando vimos allí en Hechos que Jesús ascendió al cielo y que el ángel les dijo allí a los que estaban ahí presentes mirando al cielo, viendo cómo Jesús se iba, les dijo: ¿por qué se esfuerzan tanto por mirar a Jesús irse? ¿Sí? Si es que Él volverá tal como ustedes lo vieron irse. Así como ustedes lo vieron irse, así un día volverá. Pero no volverá para nacer una vez más en un pesebre. No volverá para morir en una cruz, para ser sacrificado. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Ahora iba a volver para juzgar a la humanidad. Para juzgar a la humanidad. Pero ¿qué pasará con aquellos que están cubiertos con la sangre de Jesús? ¿Qué ocurrirá con aquellos que han puesto su confianza en Jesús y su sangre ha untado el marco de sus vidas? Sus vidas están marcadas con la sangre de Jesús. ¿Qué ocurrirá en ese juicio? Pasará de largo, pasará por encima de estas personas. No recibirán el juicio de Dios. Un día Jesús volverá, pero como juez. Ya no va a morir. Él murió una vez y para siempre. Él vendrá a juzgar a la humanidad. Y ay de aquel que no tenga su confianza puesta en Jesús. Y para ver una vez más que el Antiguo Testamento, lo que ocurrió allá en el pasado, nos habla de Jesús, miremos Primera de Corintios, ¿sí? La primera carta a los Corintios, el capítulo 10, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Era Cristo. Cristo siempre estuvo con ellos. Cristo, Jesús, siempre ha estado. Siempre estuvo. Y siempre todo apuntó a Él. Era una sombra de lo que iba a venir. Él siempre estuvo y se manifestó todo lo que iba a realizar en su vida, su muerte y su resurrección. Ahora, yo les pregunto, ¿qué significa Jesús para usted? Yo le pregunto, ¿qué significa Jesús para usted? ¿Qué significa Jesús, el Hijo de Dios, para usted? ¿Qué significa Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para usted? Esto es muy personal. ¿Qué significa para usted todo esto? ¿Qué significa Jesús en su vida? ¿Qué significa Jesús para usted? Y es porque toda esta historia, todo este estudio, al final, lo más importante de todo lo que vimos son dos aspectos, dos cosas que quiero mencionar. La primera, su entendimiento respecto a lo que hemos visto. Recuerden cómo Jesús mismo lo manifestó o lo declaró en la parábola del sembrador. Esta tierra fértil, esta tierra que dio fruto, fueron los que escucharon y entendieron.
los que escucharon el mensaje y entendieron. Eso fue lo que marcó la diferencia con esta última clase de personas, esta última tierra, este último tipo de personas, con este último corazón. El que escuchó y entendió. Y aquí es donde quiero ir al segundo aspecto, que es de lo más importante, y es ¿qué va a hacer usted con lo que escuchó y entendió? ¿Sí? ¿Qué va a hacer usted con todo esto? Al final, la buena tierra dio fruto. La persona que escuchó y entendió dio fruto. O sea, respondió de manera positiva a lo que escuchó y a lo que entendió. Mi pregunta es, y se la hago, ¿qué va a hacer usted con lo que escuchó? ¿Qué va a hacer usted con lo que entendió? Esto no se trata solamente de recibir, se trata de ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿Qué espera Dios con todo esto? Un acto de fe. ¿Y al final qué va a hacer? Que si recuerdan cuando Jesús es crucificado y tiene a dos ladrones, uno a cada lado, uno puso su confianza en Jesús. Antes de morir, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre confió, puso su confianza en Jesús, puso su fe en Jesús, en que Jesús era su sacrificio, Jesús era su derramamiento de sangre, Jesús era su cordero pascual, Jesús era su salvador, su libertador. Este hombre puso su confianza en Jesús y se salvó. El otro, criminal que estaba siendo crucificado, no creyó. Pudo hacer muchas cosas, pudo decir muchas cosas. Podemos ir una vez más al pasaje y mencionar lo que dijo. Posiblemente usted recuerde las palabras que dijo, pero podemos resumirlo en que no creyó. Eso es lo más relevante que pudo ocurrir con este hombre. Este hombre no creyó y se perdió. No se salvó, ¿sí? No se salvó. Su final no fue ese. Su final no fue agachar la cabeza en esa cruz. Su final se encontraba más allá, ¿sí? Y es que lo esperaba una muerte eterna, un castigo eterno. Lo esperaba el castigo de Dios por sus pecados. Este hombre se perdió. Uno confió, uno creyó, uno mostró una fe a la manera de Dios, poniendo su confianza, su fe en Jesús, y el otro no creyó. Uno creyó y el otro no creyó. La pregunta que yo le hago hoy a usted, es ¿con qué criminal usted se identifica? ¿Qué criminal es usted? ¿Con qué criminal usted se identifica? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Relacionándolo un poco, pues cuando digo derecha e izquierda, aunque la Biblia no nos lo manifiesta, por un lado tenemos al que creyó y por el otro lado al que no creyó. ¿Con qué criminal usted se identifica? Y quiero terminar con Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, y fue con el pasaje con el que comenzamos el día de hoy. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Para mí ha sido un placer compartir todo este estudio con ustedes. Ha sido un privilegio, un gozo, un poco de nostalgia el llegar hasta aquí, ¿sí?
porque aunque ha sido mucha alegría, para mí es una alegría inmensa el llegar hasta aquí, el que hayamos podido terminar. Me llena también de nostalgia el saber que terminamos y que por ahora no nos volveremos a ver. Pero es una alegría inmensa el saber que hemos podido terminar y que con la ayuda de Dios hayamos podido llegar a un entendimiento claro del plan de salvación provisto por Dios para todo aquel que cree. Nuevamente ha sido un gusto, un privilegio enorme. Le doy muchas gracias a todos por conectarse en este tiempo, por sacar este espacio y escuchar lo que Dios ha querido compartirnos en la Biblia. Un gran abrazo, un abrazo inmenso para nuestra amada iglesia, para nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que hemos venido conociendo a lo largo de estas noches por este estudio, y un gran abrazo hasta donde la internet lo lleve. Chao.